Izuku despertó lentamente, mientras abría sus ojos con dificultad y sujetaba su cabeza. Había caído al suelo profundamente dormido luego de una sobredosis de pastillas para dormir, las cuales aún estaban presentes en su sistema. Había un ruido molesto que provenía de su teléfono, el cual era la alarma programada para sonar toda la semana a la misma hora. 6 AM, nadie estaba despierto y puede hacer todo tranquilamente sin la necesidad de toparse con sus compañeros. Sí, aunque las cosas se hayan aclarado el día anterior, aún así conservaba los mismos miedos que ya creía superados, miedo al odio, al rechazo, a la soledad, a todo y todos en general, no importaba cuánto creía haber cambiado, sus esfuerzos parecían inútiles ante el deseo de sobrevivir. Tomó su teléfono y apagó la alarma, para luego ver a su alrededor y notar que no podía ver nada. Todo estaba completamente sumido en la oscuridad, y lo único que resaltaba era un pequeño punto rojo, el cual indicaba que el collar antidón estaba encendido, cumpliendo con su tarea de volverlo un completo inútil, o sea, a lo que fue desde un principio. Encendió las luces por un momento, para buscar entre sus cosas una toalla y su uniforme, y dirigirse al baño para tomar una ducha. Se quitó la ropa y abrió la regadera, dejando que el agua se caliente poco a poco hasta soltar una nube de vapor. Este entró lentamente, notando cómo su piel se contraía al sentir cómo se quemaba con cada gota de agua, enrojeciéndose por completo y causando un ardor moderado que lo sacaba de sus pensamientos con facilidad. Tocó un momento su frente, para sentir un pequeño dolor, y ver cómo sus dedos traían consigo una sustancia escarlata, la cual el agua se encargaba de desaparecer por completo. Sí, las pastillas y los repetidos golpes contra las paredes habían sido la mezcla perfecta para caer inconsciente al suelo, y quedarse ahí toda la noche. Cerró la regadera y salió de la ducha, para tomar su toalla y secar cuidadosamente su cuerpo, el cual soltaba una leve capa de vapor al entrar en contacto con el frío aire de la habitación. Miró su pecho para no notar ninguna herida, la misma situación para sus manos o brazos, cosa a la que no le prestó atención cuando despertó en aquella camilla de la enfermería. Miró sus dedos, los cuales hace un par de horas se encontraban carentes de piel o carne, solo el hueso, lo cual parecería doloroso a la vista de cualquiera, pero, no sintió dolor en lo absoluto, ni tampoco alguna clase de molestia, lo único que sentía en ese momento era furia, y nada más, no había un lugar para las demás emociones. Voz pequeña. ¿Por qué dudas? Izuku. No lo sé, porque tengo miedo tal vez. Voz pequeña. No deberías, solo son juguetes, recuérdalo. Izuku. No sé por qué debería de pensar de esa manera, no hay una razón para creerlo. Voz pequeña. Eres más fuerte que ellos, puedes hacer lo que quieras. Izuku. No puedo creer en tus palabras, voz pequeña. ¿Por qué no? Yo solo sé, lo que tú sabes, porque tú realmente sabes que eres más fuerte que ellos. Izuku. Solo eres una voz en mi cabeza, no debería poder oírte, ni siquiera deberías existir, sé que estoy mal, sé que hay algo que no está bien en mí, pero, no quiero que esto me suceda, no lo soporto, las voces, las miradas, los susurros, sé que cuando llegue al salón, aún estarán ahí. Voz pequeña. No debes de olvidar por quién haces todo esto. Izuku. Lo sé, jamás lo olvido, y sé que se mantendrá en mi mente hasta encontrar mi final. Voz pequeña. Eres demasiado negativo. Izuku. ¿Hay alguna razón para sonreír o creer que esto saldrá bien? Voz pequeña. Busca a las personas que te quieren y tal vez lo encuentres, encuéntrame y tal vez halles una respuesta. Izuku. ¿Y cómo quieres que te encuentre si no me dices quién eres? Voz pequeña. Solo sé, lo que tú sabes, si tú no sabes quién soy yo tampoco he de saberlo, solo sé que existo y ya. Izuku suspiró pesado, mientras rascaba su cuello al experimentar otro episodio de ansiedad, lo cual le hacía arder la piel por completo, lastimándose con la fricción y el contacto agresivo, deteniéndose solo por el collar en su cuello que le impedía seguir hiriéndose.
Tomó de un anaquel un poco de alcohol etílico y lo echó sobre su herida en la frente, para luego darle un sorbo y tragarlo, dejando que la sustancia queme su garganta y todo a su paso hasta llegar a un estómago vacío, causando estragos. Dejó la botella sobre el lavabo y comenzó a vestirse, colocándose solo la parte de abajo, dejando expuesto su torso. Colocó su toalla usada en la rendija de la puerta y abrió la pequeña ventana de ventilación, mientras que sacaba un cigarrillo y lo encendía. Aspiró el humo profundamente, dejando que entre una gran cantidad de nicotina en sus pulmones y lo traslade a su sistema, en busca de causar una sensación de tranquilidad placentera que lo aleje de sus pensamientos, y de las voces en su cabeza en general, que poco a poco comenzaban a despertar, gritando y exigiendo cosas: mátate, muere, no sigas viviendo, no vales nada, jamás serás feliz, no debiste existir. Eran solo el comienzo de un largo día. Botó la ceniza en el lavabo, mientras tomaba su teléfono y revisaba los mensajes y llamadas que pudo haber tenido mientras estaba inconsciente, notando 4 llamadas de Yune, y un mensaje bastante claro. Eres una mascota desobediente, y mereces un castigo, Izuku. La pantalla se apagó, y el teléfono volvió a su lugar, mientras que Izuku solo le daba otra bocanada a su cigarrillo. Las cenizas caían lentamente al suelo, cayendo sobre sus tenis rojos, los cuales tenían un aspecto descuidado y desgastado. Izuku suspiró levemente, mientras que esos pequeños copos de ceniza en la punta de sus tenis se deshacían por la salpicadura de gotas de agua, provenientes de los ojos color esmeralda del peliverde. Eran lágrimas sin un sentido alguno, que buscaban aliviar un poco el dolor, pero solo provocaban una molestia al recorrer sus mejillas hasta abandonar su rostro y caer al suelo. Miedo, angustia, desesperación, una mezcla insana para ese momento, que incluso lo podría orillar a tomar el consejo de alguna de sus voces, y acabar con su vida en ese preciso momento, pero su teléfono sonó, sacándolo de esa línea de pensamiento. Izuku sacó su teléfono para contestar, mientras dejaba su cigarrillo a un lado y secaba sus lágrimas con el antebrazo. Llamada: Izuku. Respiro profundo. ¿Qué necesitas? Mike. Hola Izuku, ¿cómo has estado? Izuku. Creo que, bien. Mike. Bueno, realmente no me interesa tu estado en este momento, tienes un trabajo. Izuku. ¿Yo? ¿De qué se trata? Mike. Es sencillo, como aún tienes heridas en tu cuerpo, te daré un trabajo bastante fácil, con lo que obtendrás un 1% de tu deuda. Izuku. ¿Qué debo de hacer? Mike. Solo debes de retirar un paquete de la oficina de correos y entregarlo en simple verdad. Izuku. Puede que sí, dependiendo de si no termina como la vez anterior. Mike. Ahora es diferente por 2 factores, el paquete no contiene drogas esta vez, lo entregas, recoges el pago y te marchas como si nada, y lo mejor, es que si se quieren pasar de listos contigo, simplemente los matas y te largas de ahí, puedes quedarte con el dinero, ya que es una miseria. Izuku. ¿Cuándo se supone que debo hacer eso, Mike? Tienes un plazo de 48 horas a partir, espera un poco más, tienes 48 horas a partir de ahora. Izuku. Está bien. Mike. Otra cosa, Yune no se veía nada feliz, no le respondiste a sus llamadas y ahora está algo enfadada, dice que, eres un producto algo defectuoso, y que, probablemente tenga que reemplazarte por algo mejor, no sirves para nada, lo repitió muy seguido. Izuku. No es como si ya no supiera eso de mí. Mike. Jejeje, bien, parece que te liberaste de sus torturas, o tal vez no y empeore, pero ¿qué más da? Solo resiste y compórtate como la prostituta que eres, Goodjevich. Fin de la llamada. Izuku guardó su teléfono en el bolsillo, mientras estaba por tomar su cigarrillo, dándose cuenta de que se había consumido por completo. Tomó la colilla y la lanzó por su ventana, para luego cerrarla y terminar de vestirse por completo, teniendo problemas con su corbata, el collar en su cuello le molestaba y cada vez parecía apretar más, como si tratase de asfixiarlo, probablemente solo era su imaginación. Se colocó algo de perfume y salió del baño, dirigiéndose a la puerta de la habitación, para quitarle el seguro y salir de ahí.
caminó por los oscuros pasillos hasta el ascensor, bajando al primer piso y dirigiéndose a la cocina por algo de comer. Abrió el refrigerador y sacó una lámina de queso, para luego buscar algo de pan y hacerse un sándwich bastante simple, el cual calmaría su hambre, o es lo que podría estar sintiendo. Nada era claro en ese momento, su propio cuerpo lo desconoce, y él mismo ya ni sabe quién es realmente: un héroe, un asesino, un villano, un psicópata, un enfermo mental, un juguete, un inútil. Probablemente era todas esas cosas. Miró la hora en su teléfono, viendo que pronto serían las 7 AM y sus compañeros comenzarían a bajar. Le dio un par de mordidas a su sándwich hasta acabárselo y volvió a su habitación nuevamente, para esperar que las horas pasen y llegue el momento de marcharse al salón. Time skip. Nemuri abrió lentamente sus ojos, siendo despertada de su sueño por el sonido de la alarma de su teléfono. La apagó y dio un largo bostezo mientras se sentaba en la cama, temblando ligeramente al sentir el aire frío de su habitación sobre su piel. Miró a todos lados, dándose cuenta de que había dejado su ventana abierta, y que el cielo estaba algo opaco, dando algunos indicios de que se mantendría así durante todo el día. Nemuri. Bostezo, qué frío hace, y parece que va a llover. Quisiera beber una taza de café, viendo su vientre, pero eso no es bueno para ti, ¿verdad? Nemuri frotó sus manos y cubrió sus hombros con las sábanas, para levantarse de su cama y cerrar la ventana, en lo que encendía la calefacción para temperar su habitación. Cerró las cortinas y se comenzó a desnudar, tomando una toalla para dirigirse al baño y tomar una ducha. Cuando entró, se quedó unos momentos frente al espejo, ganándose de costado y notando el aumento de sus pechos, al igual que un leve aumento en sus caderas, que delineaban más sus curvas naturales. Nemuri. Esto es nuevo, viendo su vientre. Esto lo causas tú, ¿verdad? Esta tomó su teléfono y buscó en internet el aumento de caderas. Nemuri. Veamos, las caderas pueden aumentar su tamaño a las 8-9 semanas del embarazo, por la ganancia de peso, y mayor flexión en los ligamentos de esa zona. ¿Estoy aumentando de peso? Esta miró su costado en el espejo, mientras tocaba levemente su vientre y trataba de ver algún cambio en su masa corporal, pero nada, solo podía ver el aumento de sus pechos y cadera. Tal vez a eso se referían con el aumento de peso. No le dio más importancia y dejó su teléfono a un lado para entrar a la ducha. El agua tibia era agradable y quitaba por completo el frío de su cuerpo. Nemuri cerró la regadera para salir de la ducha luego de 10 minutos. Tomó una toalla y se secó su cuerpo por completo, para luego salir del baño y buscar su traje, que cada vez parecía ajustarse más a ella. Una vez vestida, fue a su refrigerador por su desayuno, que consistía de vegetales y pequeños trozos de carne picada, lo cual era lo que podía comer más seguido, ya que sus náuseas poco a poco disminuían, y no ocurrían tan a menudo para molestarla durante el día. Miró su teléfono por unos segundos, mirando los mensajes y revisando su correo, el cual traía consigo las nuevas normas y reglas que se llevarían a cabo con Izuku, desde el collar que portaba en su cuello, hasta la vigilancia que se le daría durante las clases, tanto a él, como a sus compañeros. Nemuri. Suspiro no fue a prisión y tampoco fue expulsado, además de ahora tener un collar que le impide usar su don en todo momento. Ahora realmente es un inútil en este lugar. Viendo su vientre, tu papá cada día se esfuerza más y más para ser un tonto a la vista de todos, y ahora su don representa un peligro para la UA, y para la sociedad en general. Espero y no tengas su don, porque si no, probablemente acabes igual que él, como un perro con bozal. Miró la hora, para ver que eran las 7:45 am y ya debía de retirarse a la UA. Terminó su desayuno y tomó sus cosas para salir de su habitación, dirigiéndose al ascensor y bajando al primer piso, retirándose de los dormitorios. Time skip.
Nemuri caminaba lentamente por los pasillos, deteniéndose una vez que su vista se posó en un peliverde, el cual seguía como los días anteriores, la misma mirada, el mismo caminar, la misma expresión vacía, era como si lo ocurrido hace unos días jamás haya sucedido. La única prueba de que realmente sucedió, era el collar oscuro en su cuello, con la pequeña luz roja que mostraba que estaba encendido. Nemuri no lo detuvo y mejor se dirigió a su oficina. Sí, se contuvo de preguntar por las heridas en su cuello y frente, ya que realmente no le interesaba, o más bien, se le hizo costumbre verlo con alguna herida. No sabía las razones de ellas, y probablemente si es que llegase a preguntarle la razón, el peliverde le mentiría inventando alguna excusa tonta, como accidentes casuales por su torpeza, o que se tropezó y chocó contra alguna cosa en específico. Era mejor no perder su tiempo con él mientras que con Izuku. Este se dirigía lentamente a su salón, se sentía bastante somnoliento por los efectos adversos de las pastillas somníferas, y su visión poco a poco se hacía borrosa. Sí, se sentía sofocado, con una enorme presión en su pecho que le impedía respirar correctamente. Un ataque de ansiedad repentino que lo hizo caer de rodillas y retorcerse unos segundos en el suelo, golpeando repetidas veces su pecho en busca de liberar esa presión y poder respirar, pero no había caso. Un pequeño sonido venía del collar en su cuello, que al sentir las manos de Izuku y como tiraba para quitárselo y poder respirar, liberó una fuerte descarga de 200 voltios, lo cual hizo que el cuerpo de Izuku se retuerza por unos segundos, mientras saliva espumosa caía de su boca, y sus ojos sufrían un derrame ligero, producto de la electricidad que no se detenía por nada. Habían algunos estudiantes a su alrededor que solo se quedaron mirando, mientras no demostraban preocupación alguna por él, y solo seguían con su camino hacia sus salones. El collar mostró una luz verde, y dejó de emitir ese sonido, mientras que Izuku solo se quedó en el suelo. Aizawa. ¿Pero qué mierda es ese collar? Aizawa había llegado para ver la escena, desactivando el collar y dejando el control a un lado, mientras corría para ver el estado de Izuku, que poco a poco intentaba levantarse del suelo, con movimientos torpes y erráticos, los cuales le hacían caer repetidamente, hasta apoyarse en una pared, mientras respiraba agitado. Aizawa. Midoriya, ¿te encuentras bien? Izuku asintió, mientras levantaba su vista y mostraba los derrames en ambos ojos. Aizawa. Esto no está bien. Este tomó al peliverde y lo ayudó a caminar, llevándoselo a la enfermería, para luego dirigirse a la oficina de Nezu. Caminó por los pasillos hasta llegar y tocar la puerta, esperando unos segundos para recibir el permiso de entrar. Nezu. ¿Qué lo trae por aquí Aizawa-sensei? Aizawa. El collar de Midoriya. Nezu. ¿Ocurre algo con él? Aizawa. Esa cosa estaba electrocutando a Midoriya, si yo no lo encuentro en el pasillo, quién sabe cómo acabaría. Nezu. No debe de preocuparse, eso solo ocurre cuando el individuo intenta quitarse el collar, recibe una descarga de 200 voltios que lo paraliza por completo, y le recuerda que no debe quitarse el collar. Aizawa. Eso no es normal, y tampoco bueno para él, sabe lo inestable que puede ser, y aún peor si su estado de alerta está activo. Nezu. Fue la única alternativa que tuve, no hay otra manera de mantener controladas sus acciones, sea bueno o no, ese collar es lo que mantendrá al joven Midoriya en esta academia. Aizawa. ¿Por qué lo quiere mantener aquí? Si es tan peligroso para la academia, solo hay que sacarlo y ya. Nezu. En pocas palabras, él es defectuoso, no servirá en la sociedad como una persona normal a causa del collar y su don, por lo que, la mejor opción es tenerlo en la UA y convertirlo en un héroe hecho y derecho, que no necesite un collar y tenga bien claro los ideales de un héroe. Aizawa. Eso no suena a algo inteligente. Nezu. No veo otra manera de corregir su actitud, es eso, o prisión, y dudo que él quiera acabar ahí. Aizawa. Suspiro, supongo que tiene la razón, aunque aún creo que no es la manera correcta. Nezu. No hay que fijarse en los métodos, sino, en los resultados, él estará bien, y nos aseguraremos de ello.
Aizawa asintió y salió de la oficina, volviendo a su salón, para encontrarse con la ausencia de Izuku, quien aún se encontraba en la enfermería. Mientras que en la enfermería. Recovery. Ayer te dimos de alta y nuevamente estás aquí. Izuku. ¿Y qué quiere que haga? Esta cosa en mi cuello casi me fríe los sesos con una descarga. Recovery. ¿Trataste de quitarte el collar? Izuku. Que yo recuerde, pues no. Recovery. Suspiro, dime una cosa, esa herida en tu cabeza no es producto de una descarga, ¿qué te pasó? Izuku. No sabe la fea sensación de la electricidad en el cerebro, no veía una mejor forma de liberar la presión. Recovery suspiró pesado y le dio un beso en la frente, mientras dejaba que poco a poco las heridas de Izuku se curen, volviendo su cuerpo a la normalidad. Recovery. Vuelve a tu salón, y no intentes quitarte el collar, porque ya no te recibiré más el día de hoy. Izuku asintió, mientras tomaba una paleta que le dieron y salía de la enfermería, en dirección de su salón. Tropezando un par de veces por el pasillo, mientras golpeaba el costado de su cabeza con la palma de su mano de forma repetida, intentando callar a esa voz que le decía que tratase de quitarse el collar nuevamente, y que dejara que el collar se encargue de todo. Se detuvo una vez que llegó a su salón y tocó la puerta para poder entrar. Aizawa. ¿Puedes pasar Midoriya? Ve a tu puesto. Izuku asintió, mientras se iba a su puesto y se sentaba para sacar sus cosas y escuchar la actividad del día de hoy, sintiendo algunas miradas en su espalda, que cargaban bastante odio, entre ellas, aquellos que lesionó durante su ataque de ira. Aizawa. Bien, ahora que ya estamos todos, les daré la actividad del día de hoy. Este sacó un libro, del cual marcó una página para escribir el contenido en la pizarra, mientras que algunos anotaban en sus cuadernos, otros hablaban entre ellos, sobre todo de Izuku, y el collar que portaba. Mina. Susurro JS, parece un perro. Toru. Susurro será la mascota de la clase, pero ¿dónde quedó su correa? Mina. Jejejejeje, buena esa. Mineta. Susurro ahora sin su don podremos burlarnos de él sin que pueda hacer nada Denki. Susurro le haré pagar por romperme la nariz. Mineta asintió, mientras tomaba un lápiz y anotaba en su cuaderno cualquier garabato, evitando así la mirada de Aizawa, que se aseguraba de que todos estén prestando atención. Los comentarios eran variados en el salón, y a la vez que pocos, a muchos les había quedado bastante claro el estado y el mensaje que Izuku había dado en su arrebato de ira, y lo mejor sería respetar su espacio personal, como debió ser desde un principio, aunque a otros ese mensaje no les quedó claro y se prestaban indiferentes a la situación, guiados por sus propias ideas, y tomando una posición en contra del peliverde. Time skip. Las primeras horas de clase habían acabado, y Izuku salió del salón luego de entregar su tarea para que la revisaran. Se dirigió al comedor y compró algo de una máquina expendedora, para luego dirigirse a la azotea y quedarse ahí por el resto del receso. Comió lentamente lo que había comprado, mientras miraba cómo el cielo se oscurecía y soltaba pequeñas gotas de agua, dando a entender que estaba a punto de llover. Izuku buscó un pequeño techo y se refugió de la lluvia ahí. Las gotas salpicaban sobre el concreto, y mojaban todo lo que estaba a su paso, creando pequeños charcos de agua. Izuku estaba pendiente a ese proceso, mientras su tibio aliento comenzaba a contrastar con el frío ambiente, creando una pequeña nube de vapor que se deshacía con facilidad por una pequeña corriente de aire. El teléfono de Izuku sonó, sacándolo de sus pensamientos y obligándolo a contestar. Sacó el teléfono de su bolsillo, para ver que se trataba de Yune. Llamada, Yune. Hola Izuku, veo que por fin contestas. Izuku. Sí, estaba algo ocupado. Yune. Supongo, pero no creo que tanto como para no responder una de mis llamadas. Izuku. Yo he interrumpido. Yune. No me interesa la excusa que tengas, no me importa lo que quieras decirme, y ya sabes qué es lo que ocurre cuando me haces enfadar, ¿verdad? Izuku. Sí, lo sé Yune-sama. Yune. Quiero que estés en ese cuarto de hotel a la misma hora de siempre. Izuku. Suspiro, está bien. Yune. Bien, nos vemos más tarde Izuku, adiós.
fin de la llamada, el teléfono cayó al suelo, mientras que el collar de Izuku volvía a sentirse ajustado, y la presión en su pecho volvía. Miedo, en estos momentos tenía bastante miedo. No se le podía culpar, era un completo inútil sin la más mínima posibilidad de defenderse. Las mantis Blade yacían dentro de sus brazos, dispuestas a acabar con todo y todos a la más mínima provocación, pero eran completamente bloqueadas por un collar, el cual les arrebataba la fuerza que tenían por naturaleza, impidiendo poder rasgar la piel y carne para salir y rebelarse. Los minutos pasaban y la lluvia no parecía tener un final. Izuku buscó en su bolsillo la paleta que había obtenido de la enfermería, botando por accidente la cajetilla de cigarrillos que estaba a un lado. Tomó la paleta y guardó la cajetilla, no sin antes sacar un cigarrillo y encenderlo, para darle una larga bocanada, y que el humo del tabaco se mezcle con el vapor de su aliento. Para luego meter la paleta a su boca y sentir el dulce sabor de la cereza, que se mezclaba con el amargo del cigarrillo, creando un sabor peculiar y agradable. Miró por un momento al cielo, mientras observaba cómo las gotas de agua caían sin parar, creando un charco de agua tan grande que llegó hasta donde estaba sentado Izuku, mojando la punta de sus tenis. Le dio una bocanada a su cigarrillo, dejándolo hasta la mitad, para luego tirarlo al charco de agua y retirarse de la azotea, mojándose bastante en los pocos pasos que dio para ir hacia la puerta de salida. Bajó lentamente las escaleras, mientras terminaba la paleta que llevaba en la boca, y tiraba el palito plástico a la basura. Rascó un momento su cuello, tocando por unos leves segundos el collar en su cuello, sintiendo como dio una pequeña descarga con el solo roce de las yemas de sus dedos. Izuku. Cada día me alejo más de ser una persona, ahora solo soy un animal con collar de obediencia, no soy ni la sombra de lo que quería ser. Voz pequeña. ¿Así de fácil te rindes? Izuku. No veo una razón para pelear, ahora solo soy un inútil, sin don, sin vida, sin valor alguno, todo se me fue de las manos, y ni siquiera tengo la voz para quejarme. Voz pequeña. Tal vez tienes razón, y tal vez no valgas nada para nadie, pero tal vez es lo contrario, no lo olvides, yo existo porque alguien te aprecia, no debes de perecer por un simple pensamiento, tu madre y tu bebé, son cosas que tú aprecias, tienes un lugar en este sucio mundo, mantén lo que quieres, aunque eso te cueste tu existencia misma, tú no importas, nadie importa, solo tus deseos y ambiciones tienen lugar en este juego, todos son juguetes, solo diviértete y sonríe. Deku. La voz se apagó de la nada, dejando que Izuku vuelva en sí, para poder escuchar la campana del final del receso. Este respiró profundamente, para así volver a su salón de clases. Time skip. Las horas pasaban lentamente, llevándose consigo las últimas clases del día. La campana sonó, dejando que todos guarden sus cosas y se marchen a los dormitorios, corriendo rápidamente hasta este para no mojarse con la lluvia, que aún no paraba, y planeaba seguir así hasta el día de mañana. Izuku llegó a su dormitorio y entró, cerrando la puerta con seguro y dejando que todo se suma en completa oscuridad. Abrió la cortina de la única ventana que tenía, dejando que entre un débil rayo de luz por entre los barrotes de hierro no bastaba para iluminar su habitación, y solo resaltaba el frío del lugar. Izuku se recostó en una pared, dejando caer su cuerpo lentamente hasta sentarse en el suelo. La lluvia causaba un sonido relajante al chocar contra los cristales de la ventana, humedeciéndolo a la vez, y juntando grandes gotas que bajaban lentamente, hasta juntarse con otras y caer por completo. Esa fue la distracción de Izuku durante horas, además del incesante tic-tac del reloj en su pared. Salió de sus pensamientos una vez el débil rayo de luz desapareció, dando aviso de que la noche había llegado. Izuku miró la hora en su teléfono, dándose cuenta de que no le quedaba mucho tiempo para salir de ahí y dirigirse al hotel. Encendió las luces y buscó un poco de ropa, para quitarse su uniforme y cambiarse por completo, para luego dirigirse al baño y guardar unas dosis de analgésicos, con lo que podría mitigar su dolor una vez Yuna lo castigue por su desobediencia. Salió del baño y tomó su teléfono, llamando un taxi para que lo esperara a las afueras de la UA, justo a un lado del bosque que cubría la parte trasera de la institución.
Salió de su habitación, cerrando con llave y dirigiéndose a las escaleras, bajando al primer piso, pasando por la sala de estar, en donde estaban la mayoría alrededor del televisor, viendo un programa para pasar el rato. Ni siquiera notaron la presencia de Izuku, así que este tuvo toda la libertad de salir sin tener que escuchar preguntas o recibir cuestionamientos de sus compañeros. Salió de los dormitorios, perdiéndose por completo en la oscuridad de la noche, dirigiéndose al espeso bosque de la UA, en donde los frondosos árboles ofrecían cierta protección ante la lluvia, y le permitían a Izuku moverse lentamente y sin apuros. Las cámaras de seguridad estaban activadas y grabarían cualquier movimiento brusco, por lo que estar calmado era la mejor solución para no ser visto. Llegó hasta el muro de la UA, el cual debió escalar cuidadosamente, para saltar al otro lado y correr hacia la calle. La UA, el lugar estaba diseñado para que nadie pueda entrar, pero no aplicaba de la misma forma para dejar salir, por lo que una vez fuera de las murallas, podía moverse libremente. Time skip. Izuku se subió al taxi, para sacar un poco de dinero y pagar el viaje hasta el hotel. El viaje fue silencioso, el taxista miraba de vez en cuando a Izuku a través del espejo, intentando crear una conversación con él, pero su mirada carente de emociones demostraba que no era momento de una charla, y menos de preguntas. Fueron unos 40 minutos hasta llegar al hotel. Izuku dio las gracias y se bajó del taxi, para dirigirse a la recepción, dio su nombre y número de identificación para que le den las llaves de aquella habitación. Tomó las llaves y se dirigió al ascensor, apretando un par de botones extras y haciendo varias paradas antes de llegar al piso correcto. Salió del ascensor y caminó por los pasillos, hasta llegar a la puerta de su habitación. Metió la llave en la cerradura y la giró para poder entrar. Respiró profundamente, mientras sujetaba su mano, que tenía un ligero temblor. Se quitó su abrigo y lo dejó sobre una silla, mientras se sentaba en un sofá individual, esperando a que aquella mujer llegue, mirando la hora en su teléfono, y luego apagándolo. Los minutos pasaron, y la puerta fue abierta por Yune, quien entró y cerró tras de ella con seguro, mientras dejaba su bolso a un lado de la cama, y miraba a Izuku directamente a los ojos. Yune. Hola Izuku. Izuku. Hola, Yune-sama. Yune. ¿Sabes lo que sucederá contigo, verdad? Izuku. Sí, lo sé, recibiré un castigo y luego seré reemplazado, Mike me informó de ello. Yune. Bien, ya que lo sabes, no es necesario explicártelo, así que, quítate la ropa. Izuku hizo lo pedido, mientras que Yune sacaba unas cuerdas de su bolso, con las cuales amarró las manos y pies de Izuku una vez este terminó de desvestirse. Izuku solo tenía su ropa interior puesta, mientras que Yune se desvistió, quedando expuesta completamente, dejando ver su cuerpo completamente desnudo. Tomó su bolso y de ahí sacó un látigo, el cual tenía un aspecto peculiar. Yune. Te portaste muy mal conmigo, y no contestaste mis llamadas, me ignoraste y tomando el látigo me desobedeciste. Las cadenas hicieron un sonido metálico al chocar entre ellas, mientras que las puntas afiladas tocaban el suelo, arrastrándose hasta quedar detrás de Izuku. La mujer apreció el cuerpo desnudo de Izuku, viendo su espalda que tenía un ligero temblor, subiendo un poco más su vista para ver una luz roja en el collar de Izuku. Al parecer, no era un collar de perro común y corriente. Yune. Dime Izuku, ¿por qué tienes ese collar? Izuku. Yo fui catalogado como un peligro y estoy obligado a ocupar un collar antidón. Yune. ¿Un peligro? ¿Para quiénes? Izuku. Para todo el que me rodea, o eso me dijeron. Yune. Bien, no importa ya que, tu castigo comienza Izuku, eres una mala mascota. El primer latigazo fue dado, haciendo sentir como las cadenas penetraban en la piel, rasgando la carne con cada eslabón de acero que tenía contacto. Izuku apretó la mandíbula para no gritar, mientras que sus músculos temblaban al sentir una sustancia caliente bajar por su espalda. El segundo latigazo fue dado, repitiendo el proceso y dando una sensación asquerosa de dolor insoportable, el cual Izuku no podía expresar de ninguna manera, más que de soltar un par de lágrimas.
Un tercer latigazo fue dado, y Izuku podía sentir cómo su carne se desprendía del hueso, y la tibia sangre bajaba hasta teñir la alfombra de un rojo escarlata. Un cuarto latigazo fue dado, y Izuku pudo sentir cómo la sangre se filtraba a sus pulmones, mostrando un colapso inminente, el cual le hizo llegar sangre a su boca, que corrió por la comisura de sus labios hasta caer al suelo. Un quinto latigazo, y las cadenas manchadas por la sustancia escarlata chocaban contra el hueso. Las lágrimas de Izuku se mezclaron con la sangre que había salpicado, mientras apretaba los dientes para no soltar un grito de dolor desgarrador. Un sexto latigazo fue dado, y Izuku podía sentir como los eslabones de hierro intentaban fracturar sus huesos, causando un sonido tintineante, que se creaba con el impacto del metal. Un séptimo latigazo, y las puntas afiladas se clavaron en su carne, quedándose un segundo ahí, y siendo retiradas de un solo movimiento, salpicando el suelo de sangre. Yune se detuvo, y apreció nuevamente la espalda de Izuku, viendo cómo la piel se desprendía, y cómo habían tajadas tan profundas que podía ver el hueso. Yune. Fue suficiente, buena mascota. El don de Yune se activó. De sus brazos surgieron serpientes, que se deslizaron hasta llegar al cuello de Izuku, quien se mantenía consciente a duras penas. Estas se enroscaron alrededor del cuello de Izuku, comenzándolo a asfixiar, mientras clavaban sus colmillos y se aferraban con fuerza, aplastando la tráquea del peliverde, hasta que éste no soportó la presión y se desmayó, cayendo al suelo como peso muerto, el cual sería su estado en pocos minutos, ya que la sangre seguía corriendo por las heridas abiertas. Yune extendió su otro brazo, sacando un par de serpientes, las cuales se dirigieron a su bolso y sacaron un frasco y una jeringuilla, las cuales atrajeron hasta Yune, quien chasqueó los dedos, y las serpientes volvieron a su lugar, como si jamás hubieran existido. Se acercó al cuerpo de Izuku, y miró el collar por unos segundos, para luego quitárselo bruscamente, recibiendo una descarga eléctrica, la cual recorrió todo su cuerpo, incluyendo el de Izuku, quien se retorció por unos segundos, demostrando que aún estaba vivo, y dibujando una sonrisa en el rostro de Yune. Yune. Soportaste bien tu castigo, Izuku, y no moriste al tercer latigazo como la mayoría. Yune tomó la jeringuilla y la llenó hasta el límite con una sustancia púrpura, para luego clavarla en el cuello de Izuku, soltando toda la sustancia en su torrente sanguíneo, hasta llegar a su corazón, que emitía latidos tan débiles que parecía detenerse por momentos. Yune. Es hora de que llegues al siguiente nivel, Izuku, transfórmate en la mascota perfecta, y en el hombre ideal al cual necesito, evoluciona y sobrevive, y hazme feliz. Yune probó la sangre que corría por su mejilla, producto del repentino corte que recibió. Izuku estaba parado frente a ella, viéndola directamente a los ojos, mientras en su brazo derecho yacía una mantis blade, la cual había cortado por completo sus ataduras, la misma cuchilla que estaba dispuesta a acabar con la mujer en cualquier momento. Yune. No puedes dejarme sola, y yo no puedo reemplazarte. Izuku. Sabes lo que sigue, ¿verdad? Yune. El dolor debe ser igual para ambos. Ven, Izuku, desquítate conmigo. La espalda de Izuku poco a poco comenzó a cerrarse, mientras emitía un sonido bastante grotesco, el cual se producía al pegarse su carne y piel, sellando poco a poco la herida en su espalda, y en su cuerpo en general. Su don estaba al límite, haciendo que su pequeña regeneración se viera potenciada por la sustancia inyectada y distribuida por su sistema, pasando de sus brazos a su espalda. La cuchilla volvió a su lugar, escondiéndose en el brazo de Izuku, desapareciendo por completo. Yune se acercó a Izuku, para tomarlo del cuello y besarlo lentamente, mientras dejaba que él la tome por la cintura y la cargue hasta la cama, comenzando con pequeñas caricias que aumentaban de tono con facilidad, explorando sus bocas mutuamente en una lucha de lenguas, la cual ninguno de los dos estaba dispuesto a perder, culminando en una mordida en el labio de la mujer. Izuku tomó uno de los látigos, observándolo por unos segundos, tirándolo a un lado, para solo dañar el cuerpo de Yune con sus propias manos e intentar sentir satisfacción con su dolor y sufrimiento, una acción que probablemente ambos disfruten, pero solo uno lo admita.
Estaba todo sumido en un completo silencio, y solo se podía escuchar la respiración de los cuerpos, los cuales se encontraban en un profundo sueño, del cual serían sacados por una alama. Izuku despertó lentamente, y salió de la cama para tomar su teléfono y apagar aquel molesto sonido, viendo que pronto serían las 5 de la mañana, y él debía volver a la UA mucho antes de los primeros rayos de luz. Hacía frío en la habitación, y por las puertas del balcón aún se podían ver constantes gotas de lluvia, las cuales hacían un sonido relajante con cada minúsculo impacto ante los cristales. Había llovido durante toda la noche, y no parecía querer detenerse aún. La pantalla del teléfono se apagó, y todo volvió a la oscuridad, dejando la habitación nuevamente en silencio. Izuku dio un pequeño suspiro, mientras sentía un ligero dolor punzante en su cuello, lo cual le obligó a tocarse esa zona, sintiendo un dolor más severo con el simple hecho de rozar sus dedos, que se humedecieron por una ligera capa de sangre, y con esto notó otro detalle: no tenía su collar antidón, lo cual sería un problema una vez que vuelva a la UA. Yune aún estaba durmiendo, su cuerpo exhausto descansaba tranquilamente entre las sábanas, las cuales la mantenían abrigada, aunque sintió que algo faltaba a su lado. Esa sensación la hizo despertar y mirar a su alrededor, buscando la presencia de un peliverde, al cual encontró en el suelo, buscando algo de forma un tanto intranquila. Ella prendió una lámpara que estaba a un costado, llamando de forma inmediata la atención de Izuku. Yune. ¿Qué haces, Izuku? Izuku. Necesito el collar que traía ayer. Yune. ¿Para qué? Izuku. Fui catalogado como un peligro para la sociedad, si no lo tengo en mi cuello, tendré muchos problemas. Este desvió la mirada mientras seguía buscando el dicho objeto por la habitación. Yune se sentó en la cama, sintiendo un dolor que recorría todo su cuerpo, miró hacia abajo y sí, estaba llena de pequeñas heridas, las cuales constaban de cortes y moretones, que marcaban su piel de forma un tanto grotesca, al igual que el cuerpo de Izuku, que tenía marcas visibles y severas, entre ellas, mordidas un tanto profundas, las cuales rasgaron piel y carne, dejando grabados 2 colmillos. Yune pasó la lengua alrededor de sus labios, sintiendo el sabor de la sangre, tanto suya, como la de Izuku. Eso dibujó una pequeña sonrisa en su rostro, mientras se volvía a recostar en la cama y cerraba sus ojos. Yune. Bostezo: dejaré que te vayas una vez encuentres ese collar, pero recuerda, eres mi mascota Izuku, y no permitiré que seas desobediente de nuevo, o me obligarás a ser aún más severa contigo. Izuku. Sí, Yune-sama. Yune tomó las sábanas y cubrió su cuerpo por completo, aislándose del frío de la habitación, el cual era poco agradable para ella, quedándose dormida nuevamente. Time skip. Izuku bajó al primer piso, caminando hacia la salida del hotel, y quedando en medio de la calle mientras se mojaba con la lluvia. Sin más comenzó a caminar de regreso a la UA, ya que aún no habían taxis disponibles en ese momento, y no había otra opción. Tocó su cuello, revisando que todo estuviera en orden, y sí, tenía el maldito collar nuevamente, el cual le dio una ligera descarga al volver a ponerlo en su lugar. Este suspiró pesado mientras llevaba una mano al bolsillo de su abrigo y sacaba un cigarrillo. Lo encendió y le dio una profunda bocanada, mientras reanudaba su caminata de regreso a la UA, bajo las constantes gotas de lluvia que mojaban por completo su ropa. Fueron casi 2 horas de caminata, por lo que al llegar a la UA, los portones estaban abiertos y él pudo pasar sin más. No le prestó mucha atención al guardia, que le preguntaba si se encontraba bien, solo asintió y siguió caminando en dirección a los dormitorios. Las luces estaban encendidas, y ya habían unos cuantos de sus compañeros en el primer piso, quienes lo miraron fijamente una vez que este entró y caminó por el pasillo de la sala en dirección a las escaleras, ya que este escurría gotas de agua y mojaba el suelo con cada paso, la cual tenía un ligero tinte escarlata, cosa que no fue visible para nadie de los que lo observaron. Mina. Parece un perro callejero. Toru. Si verdad, Uraraka estaba dispuesta a preguntarle cómo se encontraba, pero cuando estaba por hablar, fue callada por Mina, quien le negaba con la cabeza el dirigirle la palabra.
Izuku ignoró cualquier pregunta dirigida hacia él, incluyendo las de Irida, quien le exigía una respuesta de a dónde había ido, y por qué se encontraba en ese estado, respuesta que jamás recibió al perder de vista al peliverde. Izuku caminó por el pasillo hasta estar frente a la puerta de su habitación, utilizando su llave para abrir y entrar, cerrando tras de él con seguro y sujetando su cabeza fuertemente, sentía un dolor insoportable, el cual era causado por las innumerables voces en su cabeza, que parecían haber despertado, además de aumentar el número de ellas. Cayó de rodillas al suelo, mientras sujetaba su cabeza con ambas manos y la presionaba con fuerza, pidiendo en silencio que se callaran, y que lo dejen en paz, una petición sin sentido alguno, no era escuchado por nadie, y solo lograba que aumentaran más y más, haciendo que sus gritos hagan eco en su cabeza, y causaran ese dolor punzante. No se encontraba bien, y no sabía cuánto más duraría de esa manera, no habían cambios, todo seguía igual, no importaba cuánto creyera que algo cambió, todo seguía de la misma manera en su mente, el problema era el mismo, y aún así no sabía qué hacer al respecto, solo podía soportar todo hasta encontrar un final, ya sea callando a esas voces en su cabeza, o callándose a él mismo. Respiró profundamente, cerrando los ojos y aguantando cada punzada al levantarse del suelo, caminando a pasos lentos hasta el baño, y sacando de los anaqueles aquellos frascos con pastillas. Las echó en su mano, y luego a la boca, tragándolas sin más, sintiendo el amargo sabor rebosante en su lengua, lo cual le obligó a tomar bastante agua, esperando a que las pastillas bajen por su garganta y calmen algo del dolor, o por lo menos hagan algún efecto secundario que lo desconecte de sí mismo. Se sentó en el suelo del baño esperando a que algo sucediera, mirando su teléfono por momentos y viendo cómo los minutos avanzaban rápidamente, mostrando que posiblemente no llegaría a tiempo a su salón, y tendría un castigo de Aizawa. Tiró el teléfono contra la pared del baño, trizándole la pantalla y dejándolo casi inservible, estaba por tomarlo del suelo, pero mejor lo dejo ahí, se comenzó a desvestir y se metió a la ducha, dejando caer el agua fría sobre su cuerpo, que en esos minutos era lo único que podía calmar ese ardor en la piel, producto del episodio de ansiedad que presentaba en esos momentos. El agua fría quitaba con dificultad toda la sangre coagulada, y aliviaba el dolor de los moretones en su espalda y pecho, además de la mordida en su cuello, que era bastante notoria, pero se podía ocultar bastante bien debajo del collar, que tenía una pequeña luz roja parpadeante, lo cual mostraba su correcto funcionamiento. Time skip. Nemuri estaba desayunando tranquilamente, mientras miraba la televisión y cambiaba de canales en busca de algo que pueda ver y entretenerse en lo que llegaba la hora de dirigirse a la UA, pero no había nada que llamase su atención, así que tomó el control remoto y la apagó. Tomó su teléfono y revisó los mensajes que podía tener. Habían unos cuantos de la UA, presentando los nuevos horarios de la semana, incluyendo una actividad que sería llevada en conjunto entre la clase 2A y 2B, lo cual no tenía mucha importancia, ya que ella solo estaría de supervisora en caso de que Izuku se saliera de control en la práctica y causara algún desastre en Emuri. Suspiro, ahora pareciera que soy su niñera, en todas las actividades que él participe tendré que supervisarlo. Se llevó una cucharada de cereal a la boca, mientras revisaba los demás mensajes, los cuales eran de Snipe, que le pedía una cita para el sábado, cosa que dudaba si aceptar o no, ya que no le agradaba para nada el clima que había últimamente, y probablemente sería algo malo que se resfriara o algo así, aún más estando embarazada, ya que leyó que eso podía causar un parto prematuro. Nemuri se quedó un momento en silencio, y comenzó a pensar en el bebé en su vientre, ¿cuánto tiempo llevaba embarazada? No había contado con exactitud los días, solo sabía que era más de un mes, y tampoco llevaba un control correctamente del bebé, ya que no había asistido a un ginecólogo al momento de saber de su embarazo. Sí, era un completo desastre en ese tema.
Podría ir a un ginecólogo, pero no sabía en qué momento, tal vez el fin de semana, ya que hoy era jueves y tenía tiempo de agendar una cita, pero ese día Snipe le había pedido salir y aún no le había dado una respuesta, por lo que descartó el sábado. El domingo no había un cupo disponible, solo los 2 días de esta semana, pero no podía por estar trabajando en la UA. Vaya dilema que tenía en su cabeza. Recovery Girl sabría sobre esas cosas. No perdía nada con preguntarle, ya que no estaba muy segura de lo que debía de hacer. Miró la hora en su teléfono, y vio que solo le quedaban 10 minutos para llegar a su oficina y comenzar su día como maestra de la UA. Tomó sus cosas y salió de la habitación, notando el frío que hacía en los pasillos, producto del día nublado, y de la lluvia que cesaba solo por unos cuantos minutos. Volvió a entrar a su habitación y buscó un abrigo bastante cómodo, el cual se colocó para salir nuevamente de su habitación. Caminó por el pasillo y bajó en el ascensor hasta el primer piso, saliendo así de los dormitorios. Los dormitorios de los profesores no quedaban demasiado lejos de la UA, por lo que el trayecto era bastante corto y solo tardaba unos minutos en llegar a los pasillos. Se dirigía a su oficina, pero recordó la pregunta que le debía hacer a Recovery Girl, por lo que cambió de dirección y se dirigió a la enfermería, encontrándose al peliverde por el pasillo. Era igual a todos los días, incluyendo el hecho de que nuevamente contaba con vendajes en algunas partes de su cuerpo, claramente con heridas de origen desconocido. Lo tuvo que ignorar al no contar con demasiado tiempo. Caminó un tanto apresurada a la enfermería. Toc toc toc. Recovery. Suspiro, aún no bebo ni mi té de la mañana y ya hay heridos. La ancianita abrió la puerta corrediza, encontrándose con la presencia de Nemuri. Recovery. ¿Qué necesita Midnight Sensei? Nemuri. Es sobre ese tema, ¿puedo pasar? Recovery asintió y dejó que Nemuri entrara a la enfermería. Recovery. ¿Sucede algo malo? Nemuri. Yo me preguntaba si usted podía hacer un control de mi embarazo, ya sabe, ver cómo se encuentra el bebé, cuántos meses lleva, si está sano y esas cosas. Recovery. No puedo ayudarte con eso, ya que no estoy familiarizada con ese tema. Nemuri. Suspiro, ¿y ahora qué hago? Recovery. Te recomiendo que vayas con un ginecólogo profesional, cosa que supongo no has hecho aún. Nemuri. Fue un embarazo inesperado, por lo que no sabía qué hacer, así que no he asistido a uno. Recovery. Negando algo muy irresponsable de tu parte. Nemuri. Suspiro, ¿podría darme una paleta? Tengo antojos de algo dulce. Recovery asintió y sacó una de su bolsillo, entregándosela. Recovery. ¿Cómo vas con tus síntomas? ¿Tus náuseas ya están controladas? Nemuri. En parte, hay algunas cosas que me causan náuseas, entre ellas los alimentos que estén fritos, o que contengan demasiado aceite. Recovery. Ya veo, bien, será mejor que regreses a tu oficina, mi trabajo como enfermera ya dio comienzo hace 5 minutos. Nemuri asintió y salió de la enfermería, mientras le quitaba el envoltorio a su paleta, caminando de forma tranquila a su oficina. Time skip. La campana sonó, dándole fin a las primeras horas de clase, y dando comienzo a la hora del almuerzo. Izuku tomó su mochila y salió del salón antes que todos sus compañeros, dirigiéndose al comedor para comprar su almuerzo. Compró un sándwich de pollo, junto con una botella de agua, y se retiró hacia la azotea, en donde podría comer tranquilamente, sin la presencia de nadie más. Buscó un lugar seco en donde poder sentarse, ganándose debajo del pequeño techo de ayer. Le dio una mordida a su sándwich, y bebió un poco de agua, mirando cómo poco a poco comenzaba a llover, y notando que su teléfono estaba sonando. Lo sacó de su bolsillo y trató de contestar deslizando el dedo, pero la pantalla rota dificultaba ese proceso, cosa que le hizo perder la llamada. Izuku. Suspiro, si era Yune estoy muerto, y si era Mike, también estoy muerto. Volvió a sonar, y esta vez sí pudo contestar la llamada. Llamada, Izuku. ¿Con quién estoy hablando? Eres Izuku Midoriya, ¿verdad? Izuku. Sí, ¿sucede algo? Qué bien, no me equivoqué de número, en fin, tu auto está listo. Izuku. ¿Qué? Mecánico.
que tu auto ya está listo, está en perfectas condiciones. Izuku. Dijiste que estaría listo en 2 semanas mínimo. Mecánico. Las cosas se me facilitaron al tener el motor ya en mi taller, así que una vez instalado, todo fue más sencillo. Izuku. Suspiro. Está bien, ¿cuándo puedo ir a retirarlo? Mecánico. Probablemente hoy mismo, ya que tengo algunos trabajos atrasados, y necesito del espacio que ocupa tu auto en mi taller. Izuku. Ok, pasaré más tarde por él. Mecánico. Ok. Fin de la llamada. Izuku. No le pregunte cuánto salió en las reparaciones. Este estaba por meter su teléfono al bolsillo, pero le llegó un mensaje de Mike, el cual solo tenía escrita una estupidez, que le recordaba la tarea dada y aún no cumplida. Izuku. Leyendo, suspiro. Aún no cumplo con ese trabajo y el tiempo se me está acabando. Rascó un poco su mejilla, mientras guardaba su teléfono en el bolsillo, además de sacar una cajetilla de su pantalón y extraer un cigarrillo de esta. Estaba por encenderlo, pero se vio interrumpido por la presencia de alguien más en la azotea, lo cual se trataba de una pareja de estudiantes, que estaba llevando sus besos a algo más subido de tono, pero se detuvieron al notar la presencia de Izuku. Cosa que no le agradó en lo absoluto al estudiante de primer año. ¿Qué haces aquí? Este es nuestro lugar. Izuku. ¿Eh? Lárgate. Izuku. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué no entendiste? Te dije que no puedes estar aquí, este es mi lugar M. No deberíamos de molestarlo, es de segundo año. ¿Y qué más da? Él es el inútil que tiene ahora la UA, míralo señalando, tiene un collar antidón. ¿Con qué es él? Mirando a Izuku. Lárgate de aquí, inútil, me interrumpes a mí y mi novia. Izuku se levantó de su lugar, dispuesto a marcharse de la azotea sin causar mayor problema. Pero aquel estudiante de primero colocó el pie para que tropezara, y cayera a un charco de agua, mojando su ropa por completo. Jajaja, es bastante gracioso tener a alguien de segundo como saco de box de la UA, jajajaja. Click. Izuku se levantó del suelo, mientras la risa de aquel tipo hacía eco en su cabeza. Era molesto, no lo soportaba, no lo quería callarlo, y no había nada que lo detenga. Se dio la media vuelta, mientras miraba a aquel estudiante de primer año, que aún se reía en su cara, mofándose de él, como si fuera lo más gracioso del mundo. Sentía sus brazos doler, dando la señal de que las Mantis Blade hacían presión para salir, cosa que el collar impedía por completo, pero no las necesitaba. Dio un par de pasos, hasta estar frente a aquel chico, quien poco a poco cesaba sus risas. ¿Qué? ¿Te enfadaste, maldito inútil? Izuku no respondió, simplemente dibujó una sonrisa en su rostro mientras sus pupilas se afilaban, y sus manos se movían de forma intranquila, como si tuvieran vida propia. De un momento a otro Izuku estaba sujetando la cabeza de aquel estudiante, presionando fuertemente con sus dedos en el cráneo. Izuku. Vamos, ahora ríete de mí. Suéltame, infeliz. Izuku apretó aún más, haciendo que él se retuerza, en busca de zafarse de forma desesperada. Izuku. Dije que te rieras, ríete. Este recibió un golpe de aire comprimido en su brazo, el cual provenía del don del estudiante de primer año. Izuku. Ríete, maldita sea. Sonríe y muéstrame que es tan gracioso. ¿Acaso el dolor es gracioso, eh? Izuku simplemente siguió apretando, mientras escuchaba sus gritos, como él pedía que lo soltara, hasta comenzar a llorar. Las súplicas no valían nada ante el deseo de dañar a los demás, y no importaba lo que hubiera a su alrededor en ese momento, él simplemente se desquitaría con lo que esté a su paso. Por favor, suéltalo. Izuku azotó al tipo contra el concreto, utilizando su fuerza bruta para levantarlo una segunda vez y azotarlo contra el suelo con más fuerza, empuñando su mano y comenzando a golpearlo repetidamente, hasta que sus manos se mancharon de sangre, y los charcos de agua a su alrededor se tiñeron de un rojo escarlata diluido. Podía escuchar el llanto de aquella chica,
que le suplicaba que soltara a su novio, amenazando con llamar a los profesores y el director, con intención de causar algún temor en Izuku y que éste soltara a aquel estudiante casi inerte, que tenía el rostro desfigurado por cada puñetazo dado en él. Izuku. Sonriendo, tú eres la siguiente, tú me dirás qué es lo gracioso de mí. Este dejó el cuerpo a un lado, mientras se acercaba a aquella chica, levantando su mano ensangrentada y apuntándola. Izuku. ¿Qué es lo divertido del dolor? M. Llorando. N. No te me acerques. Retrocediendo Izuku. ¿Es divertido que todos puedan sentirlo? Este comenzó a acercarse a la chica, mientras que ella retrocedía rápidamente para evitar que él la tocase, resbalándose y cayendo de espalda en un charco de agua. Izuku. ¿Es gracioso el sufrimiento ajeno? M. Llorando. Por favor, no me hagas daño. Izuku. Las súplicas no sirven de nada, solo sonríe, y el dolor tal vez sea más tolerable. Izuku levantó su mano ensangrentada, dispuesto a no dejar testigo alguno. Pero la campana sonó, sacándolo del trance en el cual se encontraba. Clic. Este miró la escena que se había formado, aquel cuerpo ensangrentado que aún tenía vida, aquella chica frente a él llorando por el miedo que tenía, y sus propias manos, cubiertas de una sustancia escarlata que desprendía un olor metálico asqueroso. No lo pensó dos veces y salió rápidamente de ahí, dejando sola a aquella chica que se tapaba con las manos su rostro mientras seguía llorando, cegada por sus propias lágrimas, y sin audición por la pesada lluvia que comenzó a caer sobre ella. Sin duda, una escena grotesca, de la cual Izuku fue el autor. Time skip. La puerta del salón 2 fue tocada un par de veces, llamando la atención de Aizawa. Aizawa. ¿Puedes pasar? Izuku abrió la puerta y entró, fijando su vista en Aizawa. Aizawa. ¿Me podrías decir por qué llegas atrasado al salón, y con el uniforme de gimnasia? Izuku. Y yo, me caía un charco de agua y mojé todo mi uniforme, por lo que tuve que ir a cambiarme, y por eso tardé. Kaminari. Jajajaja, qué idiota, jajaja. Mina. PFFFF, jajajaja. Toru. Jajaja, eso sí que es estúpido. Mineta. Jajaja, pedazo de imbécil. Izuku simplemente cubrió su rostro con su mochila. Aizawa. Silencio todos. Izuku. ¿Puedo ir a mi puesto? Aizawa asintió, dejando que Izuku se dirigiera a su pupitre y se sentara, para así dar comienzo a las clases. Mientras que Izuku sacaba un cuaderno y anotaba lo que Aizawa escribía en la pizarra. Había nuevas voces en su mente, las cuales solo eran dos entre decenas de ellas, que en estos momentos solo se escuchaban susurros, los cuales poco o nada se entendían. Tal vez esas eran las consecuencias de sus actos, de los cuales quería pedir perdón, pero era completamente inútil, ya que en lo más profundo de aquel oscuro abismo en su mente, había una parte de él que sentía satisfacción y ni una pizca de arrepentimiento. Miró sus manos, las cuales hace tan solo 20 minutos estaban empapadas de sangre, y miró sus zapatillas rojas, que habían recuperado su color gracias a aquel líquido escarlata salpicado en ellas. Aunque parte de él se sintiera satisfecho, ese sentimiento de satisfacción no era nada ante el asco hacia sí mismo, por lo que no podía evitar sentirse como un ser despreciable carente de razonamiento. Quería sentirse bien, pero él mismo no se lo permitía por ningún medio. Solo esperaba que su anterior acto cometido tenga las consecuencias el día de mañana, cuando ya haya cumplido con el trabajo de Mike, o sus problemas se multiplicarían. Siguió anotando lo escrito en la pizarra, mientras esperaba que las clases acabaran rápido, ya que el tiempo no era algo con lo que contaba. Time skip. Las horas pasaban lentamente, hasta que la campana sonó, dándole fin a las últimas horas de clase, y dejando que todos se retiren hacia los dormitorios. Izuku tomó su mochila y salió del salón, caminando un tanto deprisa hacia su habitación, mirando un tanto intranquilo la hora en su teléfono y viendo en todas direcciones, como si estuviera siendo perseguido por algo. Entró a los dormitorios y subió rápidamente las escaleras, caminando por el pasillo y abriendo la puerta de su habitación, entrando de forma apresurada.
Buscó entre sus cosas su abrigo de samurái, y se cambió de vestimenta, saliendo de su habitación, para dirigirse a la salida de los dormitorios, y salir de la UA, sin dar explicaciones a nadie. Una vez que cruzó los portones de la UA, soltó una gran bocanada de aire, sintiendo algo de alivio al no ser detenido por algún maestro, o que su collar se haya activado como castigo liberando un golpe de corriente, pero ¿por qué lo haría? Él no usó su don en ningún momento, por lo tanto, no había una razón para que el collar se activara, ¿verdad? Solo había golpeado a alguien usando sus manos y nada más, no había motivo para que lo acusaran, solo fue defensa, solo se protegió, ¿verdad? No había razones para culparlo, ¿verdad? Solo demostró que no era un inútil. Una paranoia interminable que intentaba hacerlo sentir mejor consigo mismo, cosa que no lograba en lo absoluto. Salió de ese trance una vez que el taxi que había pedido tocó la bocina. Izuku golpeó sus mejillas mientras respiraba profundamente, subiéndose y dando la dirección del lugar al cual se dirigía. Fue un viaje de casi una hora, en el cual la mayoría de semáforos estaban en rojo, haciendo más tardado el trayecto hacia el taller. Una vez que llegaron, Izuku pagó el taxi y se bajó, caminando hasta la recepción, en donde lo atendió el mecánico. Mecánico. ¿Puedes ir a ver tu auto, en lo que yo voy por los papeles y la cuenta? Izuku asintió y se dirigió al lugar en donde se suponía que estaría su auto, pero no, solo habían unos cuantos carros con vinilos exóticos y bien decorados, pero no había señal alguna del suyo. Izuku. Genial, me estafaron. Esperó unos minutos a que le trajeran los papeles, para reclamar por la ausencia de su auto. Mecánico. Bien, traje los papeles que debes de firmar y la cuenta. Izuku. ¿Y mi auto? Mecánico. ¿Qué? Izuku. Pagué para que repararas mi auto, y no lo veo por ningún lado. Mecánico. Pero si lo tienes enfrente. Izuku miró, pero estaba más que seguro de que ese no era su auto. Mecánico. Ford Fiesta año 2012, SIP, este es tu auto. Izuku. ¿Qué? Mecánico. Un Ford Fiesta edición Kenlock, quedó genial, ¿verdad? Izuku. Esto no es lo que pedí, yo solo quería mi auto a como estaba en un principio. Mecánico. Tú dijiste que tenías un presupuesto de 70.000, por lo que hice un proyecto de acorde a eso, aunque fueron 80.000 en total, pero solo son detalles. Izuku. ¿Cómo que 80.000? Mecánico. Normalmente costaría entre los $135.000 una versión como está, pero como contaba con las piezas necesarias, no pagué la importación de piezas originales, así que el precio redujo. Izuku. El auto me gustaba porque no destacaba en lo absoluto, y ahora. Mecánico. No puedes negar que está genial, anda, dale un vistazo al interior. Izuku se quedó unos momentos quieto, para luego tomar las llaves del auto y abrirlo, viendo cómo era el interior de este. Izuku. ¿Cómo se supone que conduzca esta cosa? ¿Y por qué tiene tantos botones? Mecánico. Es como un auténtico auto de rally urbano, por lo que lo preparé como tal, tiene una jaula antivuelcos, una caja de cambios secuencial, un freno de mano hidráulico, suspensión lineal ajustable, y con todos esos botones puedes ajustar su manejo dependiendo del suelo que recorras, además de la configuración del motor, ya que cuentas con 750 caballos de potencia, y una velocidad punta de 290 km por hora, tal vez 320 si lo usas con combustible de alto octanaje, aunque tendrás que cambiar los neumáticos si lo usas sobre tierra, ya que tiene unos Goodyear pensados para drift, casi lo olvido, tiene un diferencial soldado y cambie la tracción a trasera, ya que una delantera solo limitaría el uso, todo un proyecto, no dormí casi nada armándolo por completo, jejeje. Izuku rascó su cuello, mientras miraba el auto y luego miraba al mecánico, con claro disgusto por lo que había obtenido, pero no contaba con el tiempo suficiente para discutir y pedir que lo regresen a la normalidad. Mecánico. Si te molesta lo de los $80.000, puedo hacer una excepción y dejártelo en 8 cuotas de 10.000. Izuku. Suspiro. No es necesario, solo dime en dónde deposito el dinero, susurro, maldita sea.
mientras tanto. Nemuri se encontraba en su habitación, estaba tumbada en la cama boca arriba, mientras miraba el techo. Estaba pensando en qué tan necesario sería visitar un ginecólogo, y si habría alguna repercusión si no lo hacía. Tomó su teléfono, y lamentablemente cometió el error de buscar aquella información en internet. Encontró una serie de complicaciones que podría tener durante el embarazo si no se cuidaba, como el parto prematuro, diabetes gestacional, complicaciones placentarias, aborto espontáneo, incluso podía haber problemas con el cordón umbilical, entre otras muchas cosas. Dejó el teléfono a un lado mientras respiraba profundamente y dejaba de pensar en todo lo que había leído. Sí. Lo mejor sería visitar un ginecólogo lo antes posible, y ver el estado del bebé en esos momentos. Nemuri. Viendo su vientre, vaya que eres problemático, incluso estando cómodo en mi vientre corres algún riesgo, y para rematar eres una carga valiosa, ya que tu papá pagó bastante por tu bienestar. Nemuri tomó nuevamente su teléfono, para buscar alguna clínica que cuente con lo que necesitaba en esos momentos. Habían bastantes dentro de la ciudad de Musutafu, pero tenían un precio bastante elevado, ya que eran privadas y de alto prestigio. No podía asistir a una pública por el hecho de ser una heroína reconocida, y para rematar, su rostro sin el antifaz era bastante fácil de reconocer, ya que muchas veces había estado sin usarlo en uno que otro evento con multitudes de personas. No era una opción, pero tampoco quería pagar $3.500 solo por agendar una cita, y sin contar el costo extra de los exámenes que se podían sumar si algo no salía bien. Suspiró pesado mientras agendaba la cita en aquella clínica, pero se detuvo al momento de ver que no habían demasiados cupos disponibles, ya que la lista era larga y se desocupaban dentro de 6 meses, para ese momento probablemente el bebé ya haya nacido. Nemuri. Leyendo, eso es demasiado tiempo de espera, lo más cercano es el día viernes, o sea mañana, pero tampoco es un buen día. Viendo su vientre, te encanta meterme en este tipo de problemas, ¿verdad? Incluso me harás pagar un dineral por tu bienestar. Creo que siento lo que tu papá sintió en estos momentos. Tu papá te quiere mucho, ¿verdad? Demasiado. Buscando entre sus contactos. Mientras tanto, Izuku estaba esperando la luz verde en un semáforo, mientras veía todo lo que se encontraba en el interior de su auto, y evitaba tocar las cosas, ya que no sabía casi nada. Había presionado varias veces el freno hidráulico al confundirlo con la caja de cambios secuencial, casi provocando un accidente en múltiples ocasiones. Su teléfono comenzó a sonar, mostrando que se trataba de un número desconocido. Este lo tomó para contestar, mientras ponía atención al semáforo en verde, y él como los autos de atrás comenzaban a tocar la bocina para que avanzara. Llamada, Izuku. Conduciendo, sí. ¿Con quién habló? Nemuri. Soy Nemuri. Izuku. Migniu Sensei, ¿qué necesita? Nemuri. No es necesario que me llames de esa manera, pero en fin, necesito que me acompañes a una clínica. Izuku. ¿Qué? ¿Sucede algo malo con el bebé? Nemuri. Además de que sea tu hijo, pues no, solo necesito que pagues mi visita al ginecólogo. Izuku. Pero, ¿y el dinero que te di? Nemuri. Escucha, ese dinero era para mí, jamás dije que lo usaría para los cuidados de mi embarazo. Izuku. ¿Qué? Pero interrumpido. Nemuri. Si no quieres pagar por la salud de tu bebé no es mi problema, yo cumplí con decirte sus necesidades. Izuku. Suspiro, solo dime cuándo, yo pagaré todo lo necesario. Nemuri. Agendaré la cita para mañana viernes, por lo que tú debes de acompañarme, y lo más importante, no le dirás a nadie a dónde irás, esto es algo discreto, y no quiero que mi novio o peor, la OA se entere de mi embarazo, ¿entendido? Izuku. Sí, comprendo. Nemuri. Bien, eso es todo. Fin de la llamada. Izuku tiró el teléfono a un lado, mientras se concentraba en conducir, tratando de no pensar demasiado en la conversación con Nemuri. Presionó un poco más el acelerador, mientras subía de marcha y se apresuraba a llegar a la oficina de correos. Mientras tanto, Nemuri dejó su teléfono a un lado, mientras se acomodaba en la cama y se cubría con las sábanas. Nemuri.
Y problema resuelto, no tendré que pagar por nada. Viendo su vientre sé que es tu papá, pero aún no comprendo por qué de un momento para otro eres la cosa más importante para él. Mamá me decía que todos los hombres eran igual de idiotas en el sentido de hacerse responsables de sus actos, y yo creí que no se equivocaba. Nemuri se quedó pensando un momento en completo silencio, para luego apagar las luces y prender su televisión. Nemuri, viendo su vientre bebé, esperó que esta serie sea mejor que la anterior, y que no contenga tanto material sexual exagerado, aunque eso sería demasiado pedir de una serie original de Netflix Time Skip. Izuku estaba a unas cuantas calles del lugar en donde debía hacer la entrega, teniendo la pequeña caja bajo su abrigo, bastante protegida de la lluvia que no paraba de caer. Miró su teléfono, y la pantalla rota le impedía ver la dirección con exactitud. Caminó por un par de minutos, hasta estar frente a la casa que se suponía que era la correcta. Tocó el timbre, en espera de que no se haya equivocado de dirección. Solo pasaron unos segundos para recibir respuesta. Por una pequeña ventanilla metálica se asomó el rostro de una persona. Identidad: Izuku. Izuku Midoriya, número 016, Samurai clase F. Espera un momento. La ventanilla se cerró, y dejaron a Izuku esperando unos segundos, en lo que confirmaban si su presencia era solicitada o no en el lugar. Puedes pasar. El tipo abrió la puerta por completo, dejando que Izuku entrara. El peliverde fue guiado hasta una sala de estar, en donde le permitieron sentarse en un sofá individual. Habían muchas más personas ahí, tanto mujeres como hombres, los cuales no prestaban demasiada atención a su presencia, y lo ignoraban por completo. Dos sujetos se sentaron a los costados, cerrando la salida y dejando a Izuku frente a frente con un hombre de unos 30 años o quizás más, quien parecía ser el jefe del lugar, aunque no sabía con exactitud de qué iban aquellos negocios con Mike que no se relacionaban con drogas, lavado de dinero, prostitución o armas, entre otras cosas. Te ves demasiado joven para estar trabajando para Mike, pero bueno, eso no importa, entrégame el pedido. Izuku sacó la caja de su abrigo y se la entregó. Dame un momento, debo hacer que lo revisen primero. No sería la primera vez que Mike me juega una broma con estas cosas y me explotan en la cara. Es muy molesto a veces el bastardo. Este le entregó la caja a uno de los que estaba presente, el cual se la llevó hacia otra habitación. Izuku estaba medio intranquilo por el olor raro que había en la habitación, el cual provenía de algo que fumaban las personas en ese lugar. En pocas palabras, era un olor penetrante para el olfato, una esencia agridulce que le causaba un poco de mareo. Ten. Izuku. Interrumpido. Vamos, ten, o me estarás faltando el respeto en mi propia casa. Izuku asintió, lo tomó y lo miró por unos segundos. Le dio una bocanada algo profunda, tosiendo al sentir cómo secaba mucho más su garganta que un cigarrillo. Ja, dale una buena fumada, no seas marica. Izuku. Tosiendo, lo siento, pero no estoy acostumbrado a fumar de esto. Dale otra, a la larga tu garganta se acostumbrará. Izuku asintió, no quería tener problemas, ya que él estaba completamente desarmado, y sobre una mesa de centro había un arma de gran calibre. No valía la pena arriesgarse. Le dio una bocanada un poco más suave, evitando así la tos excesiva y que su garganta se secara por el áspero humo del cannabis. Los minutos pasaron, y el tipo volvió con la caja en sus manos, entregándosela al jefe de nombre Hiroki. Hiroki. Está todo en orden. Este sacó de su bolsillo un sobresellado, el cual contenía una suma de $9,000. Se lo entregó a Izuku, junto con una pequeña tarjeta de color plateada, con la cual podría demostrar que el trabajo fue completado. Izuku. ¿Ya me puedo ir? Hiroki. Sí, el pedido está en perfectas condiciones, y Mike no me estafó, así que puedes irte, muchacho. Izuku se levantó del sofá, casi cayendo al suelo al perder el equilibrio. Hiroki. Demonios, muchacho, no estás en las mejores condiciones.
Izuku solo se sujetó la cabeza, mientras recuperaba el equilibrio y se dirigía a la salida, acompañado de uno de los guardaespaldas de Hiroki. Apenas tocó el pavimento cayó de cara al suelo, no podía mantenerse en pie, ya que la marihuana en su sistema era una sustancia desconocida, a la cual su cuerpo no estaba acostumbrado en lo más mínimo. Se levantó del suelo, y comenzó a caminar de forma lenta hasta su auto, deteniéndose de vez en cuando para respirar profundamente y tratar de mantener el equilibrio. Sacó las llaves de su bolsillo, y presionó un botón con el cual el auto quitaba el seguro de las puertas, pudiendo así subirse. Estuvo unos minutos sentado, mirando hacia la nada, con una mirada perdida y los ojos irritados, su mente estaba vacía, y se mantuvo así en todo momento. Una vez que volvió en sí, o recuperó algo de su orientación, encendió su auto y lo sacó del lugar en el cual estaba estacionado. Abrió las ventanas, dejando que el aire circulara, además de fumar un cigarrillo, para así quitar el olor a hierba de su cuerpo, cosa que no sabía con seguridad, ya que su nariz parecía estar desconectada de sus sentidos. Time skip. Fueron casi 2 horas lo que tardó en llegar a aquella biblioteca, ya que tuvo bastantes problemas con los semáforos, y con el tránsito en general. Se estacionó y bajó del auto, para caminar hacia la entrada de la biblioteca, le dio su información a la secretaria, para que ésta le permita subir a la oficina de Mike. Se metió al ascensor y presionó el botón, subiendo al último piso, y caminando por el estrecho pasillo, hasta estar frente a la puerta de la oficina. Toc toc toc. Mike. ¿Puedes pasar? Los guardias se hicieron a un lado, permitiéndole el paso al peliverde, quien entró y cerró la puerta tras su espalda. Mike. Mirando a Izuku te ves del carajo. Izuku. Y también me siento de la misma forma. Mike. Jejeje, supongo que traes pruebas de que cumpliste con el envío. Izuku sacó una pequeña tarjeta, la cual servía como comprobante del trabajo cumplido. Mike. Supongo que no te dieron complicaciones, sino tendría una bolsa de basura con sus cabezas sobre mi escritorio. Izuku. No, fue todo más tranquilo. Mike. Me lo imagino, notando los ojos irritados. ¿Estás drogado? Izuku. No, sí, no lo sé, fumé algo, y me siento raro. Mike. Really bitch. Izuku. Me ofrecieron un poco, y no quería problemas, ya que tenían demasiadas armas. Mike. Boris era mucho más peligroso, y aún así lo mataste. Izuku. Yo no puedo ocupar mi don. Mike. ¿Qué? Izuku señaló el collar en su cuello, el cual tenía una luz roja parpadeante. Mike. Ya veo, fuiste catalogado como un peligro para la sociedad a causa de tu don, en pocas palabras ahora eres un completo inútil, tal y como dijo Yune Izuku. No es como que no lo sepa. Mike. Supongo que no me eres de utilidad ahora, por lo que habrá que deshacernos de ti. Izuku. Pido que mis restos sean tirados a un basurero de tapa azul. Mike. O eso diría si no fuera porque me importa una completa mierda ese collar, no es la primera vez que llega alguien con esa cosa aquí. Este sacó su teléfono, para hacer una llamada, mientras que sacaba un habano de su bolsillo y lo encendía. Mike. Bocanada. Otra cosa, te recomendaría no trabajar con eso puesto, o tendrás muchos problemas, ya que es muy sencillo de hackear. Izuku. ¿Cómo se supone que haga eso? Mike. Espera un poco. Este se quedó en silencio, mientras esperaban por un par de minutos, hasta que uno de los guardias de Mike llegó con un pequeño dispositivo en sus manos, que se asemejaba a un botón, el cual le entregaron a Izuku. Mike. Inserta ese objeto en el collar, y podrás quitarlo sin recibir una descarga. Izuku. ¿Cómo funciona? Mike. No lo sé, no soy científico o algo similar, solo sé que funciona para anular los collares, y que la policía los usa para no sé qué. Mataron al tipo antes de que pueda terminar de explicarme. Ese día fue loco. Izuku hizo la prueba, y colocó el objeto en el collar, haciendo que este haga un ruido agudo, y la luz roja se ponga de color verde, lo cual le permitió a Izuku quitarse el collar. Mike. Funciona correctamente fumando. Izuku. Por lo menos. Mike.
Bien, ya puedes retirarte, tienes tu 2% de la deuda saldada, y ese collar servirá como una fachada de inútil, aunque parece que para eso no debes de fingir, te sale bastante natural, jejeje. Izuku dio la media vuelta y salió de la oficina, dejando a Mike completamente solo. El peliverde salió de aquella biblioteca, y se dirigió al estacionamiento para buscar su auto, en donde pasaría unos cuantos minutos inmóvil, al quedarse nuevamente viendo a la nada. Una vez que volvió en sí, encendió su auto para marcharse de regreso a la UA. Mientras tanto. Toc toc toc. Mike. ¿Puedes pasar? Yune entró y cerró la puerta tras de ella, para luego irse a sentar en un sofá individual. Mike. Mirándola, supongo que quieres un potenciador de don o algo así, porque te ves del carajo, hermanita. Yune. Izuku fue algo rudo en la cama, por lo que necesito curar algunas heridas. Mike. No me cuentes tus proezas sexuales con Izuku, ¿quieres, Yune? ¿Te molesta que coja con él o qué? Mike. Para nada, lo que me molesta es que me digas con lujo de detalle el cómo lo hacen por horas, es información que no necesito saber. Yune. No te preocupes, de todas formas esta no es una visita fraternal o algo similar, solo dame el potenciador y me largo. Mike sacó un pequeño frasco de su escritorio, el cual le lanzó a Yune. Esta lo atrapó en el aire, para que de su brazo izquierdo saliera una serpiente, la cual bebió el contenido del envase, para luego morder el cuello de Yune y inyectar la sustancia, con la que poco a poco borró las heridas de su cuerpo. Mike. Tú y Izuku tienen cierto parecido. Yune. Lo sé, tal vez es esa similitud lo que me atrae de él. Mike. Vaya complejo efebofílico el que tienes. Yune. Tú cállate, lolicón. Mike. Te juro que me dijo que tenía 18. Yune. Como digas. Esta se levantó del sofá y se retiró, dejando a Mike solo nuevamente, quien sacó un teléfono, en el cual había un pequeño marcador, que tenía escrito 22% 75% entre otros datos de Izuku. Mike. Aún queda mucha diversión por delante, pequeña mantis, jejeje, sone como maestro de artes marciales chino.